Buenas tardes, bienvenidos a todas y todos. Estoy aquí simplemente para presentar muy brevemente al compañero Kiko. Tenemos una pieza de la historia de España viva aquí delante de nosotros, porque no todos los días se tiene la oportunidad de escuchar estos testimonios. Así que yo creo que esto debería ser una inspiración para todos nosotros y todas nosotras, para que no solo hable Kiko hoy aquí, sino para que su testimonio pues vuele como una paloma mensajera a todos nuestros centros de trabajo, a los bares, cuando estemos con los amigos, a las reuniones familiares, a los centros de estudio, aquellos y aquellas que seamos profesores, ¿no? Esa es una misión que tenemos, para que se borre un poco ese prejuicio y ese bulo que se ha extendido del mito de la dicta blanda, que más o menos venía a decir que después de la posguerra la dictadura franquista se suavizó de alguna manera y se convirtió, bueno, pues en un régimen que era tolerable y tolerante con aquellos que no le molestaban. Yo creo que el testimonio de Kiko nos servirá para reafirmar que eso pues, no es así y para abrir los ojos a los que estamos aquí y así ayudarnos a abrir los ojos a todas aquellas personas que están en nuestra vida o cercanas a nosotros que los tienen a día de hoy cerrados. Kiko, esperemos que nos ayude a abrir los ojos entre todos. Muchas gracias por estar aquí. Celebro este encuentro con la juventud porque me siento joven, porque ser joven es tener ideas de futuro, tener perspectivas, tener proyectos para cambiar la sociedad. Y yo creo que la edad no impide el tener ideas que se piense más allá de lo que uno es y de lo que uno ha sido de esta sociedad, que es una sociedad en movimiento perpetuo y que cada generación tiene una misión de contribuir a que el proceso, la trayectoria de esa sociedad vaya por buen camino o se quede estancada, aunque no sea por la voluntad de los pueblos o de la sociedad, sino por factores que también hay que prever y que hay que evitar para que la libertad de las personas, la bienestar de una sociedad no se vea mediatizada por elementos extraños, extranjeros. Hay que comprenderlos. Yo tengo como misión transmitir la historia de mi experiencia, una experiencia colectiva, una experiencia que se dio en los primeros momentos de mi juventud. 14 años tenía cuando el golpe de Estado y el fascismo me obligó a ser un rebelde ante aquella injusticia, ante aquellos asesinatos, ante aquellas torturas, ante aquella barbarie. Esa rebeldía tuve la posibilidad de tener mis veteranos también que la han cultivado, una rebeldía cultivada, crear un proyecto, saber qué. En ese momento lo fundamental era salir de aquella situación, la situación fascista, la situación de la dictadura, y tuvo varias etapas. Yo he podido ser activo como niño por la coyuntura, por las circunstancias, y como mayor también, hasta haber finalizado una dictadura con la muerte del dictador. No fue el pueblo que proclamó la libertad, ha sido el dictador que se ha muerto y no tenían otro recurso nada más que ceder ciertas formas de libertad. Lo que se trata es de tener memoria. La memoria es fundamental para saber la trayectoria de nuestra historia, desde niños y desde nuestros anteriores, que nos han pasado como valores, que retenemos en las épocas, por ejemplo, donde el pueblo era actor, como una contribución a darle al pueblo la palabra, a hacerles libres, a cultivar su conocimiento. Y eso hay referentes también en España. Yo tengo la referencia de una república corta, pero una república que llevó la cultura a los pueblos analfabetos. Un pueblo que ofrecía la reforma agraria, estaba en manos de los feudalistas que explotaban a los obreros, los contrataban cada día en la plaza como si fueran
unos animales. En unos lugares, una cuenca minera, donde yo me criaba, donde los trabajadores no tenían derecho a la palabra, tenían que trabajar de sol a sol, o en la mina, que 12 horas, y no tenían derechos de reclamación. Eso era una república que reformaba una sociedad monárquica que justamente era tan corrupta como lo sigue siendo. Era la monarquía. Y he vivido eso como niño. He asistido a la escuela, una escuela laica, con un maestro republicano, que a pesar de que fui un niño, me ha servido más tarde para sacar las conclusiones de la pedagogía de aquel maestro, para que tuviéramos una función social como personas ya, como mayores. El componente social, ver el compañero, ver los demás como un componente fundamental de nuestra vida. Y he vivido luego después la vida colectiva de jóvenes rebeldes de aquella escuela, que fuimos rebeldes con el franquismo también, y que así hemos sido alimentados con un movimiento que se creó paralelo a nuestra rebeldía, de un movimiento armado, que ha sido el movimiento guerrillero. Y eso fue lo que nos dio también cobijo para darnos unas motivaciones más allá de la rebeldía. ¿Qué proyecto después, si acabamos con la dictadura? Y aunque es verdad que éramos demasiado optimistas y que hemos tenido una subjetividad fundamental, pero era el motivo de la lucha. Sin eso no se podía luchar en aquellas condiciones. En este destacamento que yo, más tarde, trabajando de apoyos al movimiento guerrillero, me descubrí en la policía, tengo que incorporarme, he ejercido una lucha armada que no la deseaba, porque nosotros por principio somos pacifistas y no estamos por la lucha por la violencia, pero violencia contra la violencia es la lucha por la paz también. Y eso es lo que hice hasta última instancia, cuando ya no podía tener ya más perspectivas. De mi destacamento, de mis compañeros en aquella zona, soy uno de los supervivientes, muy pocos, una docena de supervivientes de 100 o 100 y pico de compañeros que estábamos en los destacamentos de guerrilla. Me tomé como obligación que eso, como superviviente, tenía una doble obligación. Esas personas que no pueden tener la palabra, había que transmitir lo que eran, sus valores, las razones por las que luchaban. No luchaban simplemente por amor a las armas, ni tampoco por una rebeldía absurda, no, era por unos valores. Y nuestro referente, el de ellos y el mío, era el Frente Popular, era la República, eran las transformaciones sociales, eran los derechos de la mujer, que no los tenía y lo ha conseguido con la República, y ha servido del germen de la emancipación de la mujer, que el franquismo la cortó totalmente, y que vuelve a resurgir, pero afortunadamente con fuerza en este momento. Yo celebro y les felicito el movimiento de las mujeres, que es un destacamento de vanguardia, no solamente por la emancipación de la mujer, sino por la emancipación de la sociedad. Una sociedad que participa, una sociedad que no espera que le den las leyes desde el Parlamento, las conquista en la calle, las conquista en la acción y en la unidad. Y eso es un poco el proyecto que hemos seguido, o bueno, al menos yo en mis destacamentos. Me tocó vivir el exilio, un exilio militante, no un exilio cómodo de salvar la vida, no, militante. Yo he sido militante del Partido Comunista desde que tenía 14 años. Y allí en Francia y en Europa me tocó pues trabajar en primera fila del partido para conquistar la democracia. No había otro objetivo, era el objetivo principal. Al mismo tiempo educar la democracia, sí, pero ¿con qué referentes de democracia? ¿Qué valores? No una democracia simplemente de cartel, una democracia de contenidos. Desgraciadamente,
los contenidos de esta democracia no son como yo los pensaba o como nosotros, muchos de nuestro colectivo lo pensaba. Tiene muchas lagunas en todavía. La libertad del individuo no es solamente una libertad formal, tiene que ser una libertad real. Real en lo económico, real en lo cívico, real en los derechos, real en todos los aspectos en su propia participación. Entonces estamos todavía en la batalla, en la rebeldía también de las injusticias con el franquismo, las injusticias de los gobiernos que vinieron detrás, que no han querido reconocer aquella etapa histórica, y eso es lo que llamamos memoria democrática. Yo llevo 30 años dedicados al trabajo fundamental. No puede haber un proyecto comunista si no hay una democracia, una verdadera memoria democrática. Memoria democrática es volverle la palabra al pueblo, es conocer toda su trayectoria y ser capaces justamente de asegurarse en un proyecto que tiene experiencia. Y por eso es muy importante y estoy en esa etapa. Para poder contribuir más en condiciones, he querido al menos tomar una parte de rellenar el vacío que otros han dejado. ¿Qué han dejado los partidos políticos? Comprendido el mío. Se hace una transición con unos acuerdos, era verdad que era necesaria la libertad, pero con unos acuerdos que deja hipotecada la identidad fundamental para un proyecto más allá que esto, para crear las bases de darle a la sociedad el conocimiento al menos. No se trata de imponer un proyecto, se trata de hacerlo conocer, hacer conocer el proyecto. Y para ello, como no tenía otros recursos, ya después de la transición, me vi en la obligación de escribir unos relatos para reivindicar la memoria, no tanto la mía, sino la de los colectivos en donde yo había participado. La memoria de los que no podían hablar, que habían muerto, que habían dado la vida por la causa y que no se aparecieron en ninguna parte, se han olvidado. Y en este último, después de 2 o 3 relatos que se hizo en francés, en gallego y otro en castellano, he querido sintetizar mucho más denunciando algunos errores. Pero denunciar los errores no quiere decir renegar de los contenidos positivos de aquella época, pero sí errores. Porque si no somos capaces de subsanar los errores, vamos a caer en la misma dificultad de repetirlos. Y ese es el concepto de la memoria democrática. Estamos en una etapa también de expectativa. 40 años después de 40 y tantos años después de la transición, nos están ofreciendo una ley de memoria y estamos en la perspectiva, todavía en la expectativa, si esa memoria va a corresponder o no corresponder. Pero la memoria no es solamente una ley, es también una opción social en todos los estamentos de la vida, los libros de texto, el método de transmisión de las personas a personas, de su historia, el método de enseñanza en toda la gama de la enseñanza, el problema de la convivencia entre la sociedad, romper ciertos conceptos del diferente, el diferente. Al diferente se le llama muchas veces el enemigo, es el otro. Cuando es el otro no hay comunicación y hace falta también crear canales. Y yo creo que las asociaciones es el espacio fundamental para ese canal de comunicación entre personas diferentes, pero que tienen el mismo problema y que tienen los mismos anhelos. Y que la comunicación es lo que le pone en consonancia para poder tener un proyecto. Bueno, como ves, os aconsejo leer el libro, que hay otra cosa. Algunos ya
he visto que tienen el anterior. Este tiene una cierta modificación, aunque tiene aspectos del anterior. Es la reflexión de nuestra situación sobre el problema memorístico hasta el último momento, 2022. Y bueno, tiene eso de novedoso. Me interesaría de que leer el libro, sin leer el libro, que haya opiniones que son las opiniones que enriquecen justamente las conclusiones. Muchas gracias. Bueno, Kiko, en primer lugar, darte las gracias por estar hoy aquí. Me parece que no solo el boca a boca, sino el vivir en primera persona la experiencia que cuentas es algo indispensable para desarrollar la memoria y entender lo que pasó en este país hace no tantos años. Y yo quería incidir en algo que me parece esencial para aprender, que es los errores. Has hablado de que, bueno, en el libro desarrollas errores que se tuvieron durante pues, todo este proceso y creo que señalarlos para aprender de ellos es importante, pues, por si podrías desarrollar un poco más toda esa parte. Yo no hablo los errores que ha cometido el fascismo, esos no son errores. Es un método exterminador de la sociedad y del enemigo, del contrario. No del enemigo, del contrario. Errores los cometemos cuando tenemos una práctica en una situación determinada. Yo he estado implicado en prácticas en donde luego después te das cuenta que algunas cosas no las repetirías. Y muchas veces, estando en situaciones de dificultad, no reflexionamos lo suficiente para no perder nuestras propias esencias. Y en mi partido lo denuncio, lo digo, y lo digo porque no era mía deber decirlo, están los archivos. Era el partido en un comunicado decir claramente, nos hacemos la autocrítica por estos errores, porque no es nuestro fin. Pero desgraciadamente, lo digo así como comunista, la dirección de mi partido no ha querido hablar y ha ocultado. Y la ocultación también son cómplices de la ocultación con los fascistas que les interesa no hablar del problema. Y con otros que no son fascistas, pero que también tienen una concepción de los comunistas como que cuando hay un error es que ese era el proyecto comunista. No es el proyecto comunista. Y yo por eso hice varias gestiones, se lo digo en el libro. Aquella dirección del año 51 ha visto que no tenía que hablar de ese problema. Es verdad que había el problema del franquismo, había cuestiones importantes, yo me callé. Como buen militante me callé y a contribuir justamente a acabar con la dictadura. Pero llega un momento en donde el partido tenía que dar cuentas de su historia, porque si no compromete justamente su legado, compromete el patrimonio del partido de miles y miles de camaradas que han luchado y han muerto en nombre del partido, o en nombre de otros partidos, pero me hablo de mi partido, y quedaron en el olvido. Y tiene que ser un compañero porque es superviviente que tiene que hablar de ello. No es políticamente correcto. Y me dirigí primeramente al secretario general en el año 51, que era Santiago Carrillo, y posteriormente en una carta abierta a Centella, que era el secretario general. Ni palabra, me parece que es vergonzoso. Eso es no tener capacidad de luchar, seguir luchando por la claridad de nuestra historia y por hacer valer nuestro patrimonio, porque eso es hacer valer el patrimonio de la lucha, el patrimonio de la sociedad y del patrimonio de muchos que no eran comunistas, pero que estaban en la lucha con los comunistas, se quedaron en el silencio. Y así, en el silencio,
hay que venir 40 años más tarde a hablar de memoria democrática. 40 años más tarde de la transición. No, es una tragedia para una sociedad que se llama democrática. Una tragedia. Y cuando hablo de eso, que soy curioso de ver todo lo que se escribe sobre el tema de la transición y de la historia, el tema de la mujer, a las olvidadas, no han contribuido a la emancipación de la mujer, valorando a todas aquellas mujeres que ya en el Frente Popular fueron al frente. Muchas milicianas fueron al frente a luchar porque tenían conciencia que lo primero era defender la República para llevar a cabo los proyectos. Pero cuando fue el movimiento guerrillero, que no éramos la gente del monte, como dicen algunos historiadores, éramos un movimiento popular, un movimiento arraigado en la sociedad en aquella zona, porque el movimiento guerrillero en Asturias, León y Galicia lo creó el pueblo, no lo creó ningún partido desde un estamento superior, lo creó el pueblo. A partir de ahí es el pueblo que está implicado y era un movimiento popular, un movimiento social. Y ahí hay miles y miles de mujeres implicadas. Yo he conocido miles de mujeres implicadas en la clandestinidad. Mujeres que fueron torturadas, violadas, asesinadas. Y otras que no lo fueron, pero que fueron luchadoras, que daban la cara. El mejor contingente en la clandestinidad han sido las mujeres en aquella época y en aquel lugar. Y eso está en el silencio. Hasta los historiadores que van a los archivos y saben mucho, algunas veces, pero sin embargo las mujeres quedan en el silencio. Quiere decir, quien tenía que haber puesto de relieve todo lo que había sido el componente de la lucha era ese partido que estaba implicado, sus estamentos y sus archivos, y está todavía ese vacío. Y esa es mi crítica, mi autocrítica, y la hago con orgullo de seguir siendo comunista, porque yo soy comunista no por los errores, sino por el proyecto que considero que era necesario y sigue siendo necesario para liberar a la sociedad de la opresión y del capitalismo. Muchas gracias. Vale. Te pregunta si puedes dar una breve reflexión sobre la sociedad actual. Es decir, ¿qué opinión te merece la sociedad actual y el estado en el que está? Se ríe. Bueno, la sociedad actual es lo que es. La sociedad es un pueblo que tiene inquietudes, que lucha por mejorar su vida, pero que muchas veces delega en quien le abre el camino, en quien se lo resuelve. Tenemos una sociedad parlamentarista en donde la gente vota, delega, pero no participa. Y si no participa, pues depende la persona que le representa. O lo defiende o tiene otros intereses que en vez de defender a la sociedad, defiende otras causas que le son personales. Ese es el problema. Y la verdadera democracia es cuando la sociedad participa y cuando un representante gestiona, pero no manda. No es lo mismo tener poder que gestionar. Un gobierno gestiona. Normalmente debía gestionar el interés de la sociedad. Y tiene que rendir cuentas. Porque cuando alguien gestiona una empresa, da cuentas a sus accionistas, ¿no? Pues exactamente, en los estados era lo mismo. Pero tenemos lo que somos capaces de crear. Es el producto de nuestra voluntad. Nuestra voluntad está mediatizada por una cultura que considera, la mayoría, considera que ese es el camino. Mi opinión de comunista es de que la sociedad tiene que emanciparse completamente a través de su participación, de su acción concreta en cada momento y de no delegar en nadie
los intereses que no sean intereses sociales, no personales, intereses sociales. Dos cuestiones. Actualmente la sociedad intenta equiparar el comunismo y el fascismo, y la lucha armada que pudieron llevar los fascistas con la lucha por la libertad que llevaron los y las comunistas, tanto en la guerrilla, en los centros de trabajo, en las ciudades. Entonces, ese mensaje está calando en la actualidad, y me gustaría saber cómo lo vives tú, como persona que ha luchado y que lo está viviendo ahora mismo, que ha vivido toda esa transición desde la República, la lucha armada, la clandestinidad, y ahora esta nueva situación en la que nos estamos encontrando. Y luego, por otro lado, has hablado de la lucha feminista. Yo me acuerdo que una de las grandes feministas que luchaba por el sufragio en el Reino Unido decía que no queríamos incumplir las leyes, sino que lo que queríamos era redactar las leyes. Actualmente también se da un mensaje a la juventud de que no, de que tenemos una sociedad muy buena para nosotras, de que no hace falta luchar, de que ya lo tenemos todo. Entonces, desde tu rebeldía y desde ese ánimo que siempre nos has dado, ¿cómo ves actualmente la juventud para luchar por ese futuro que nos merecemos y por el cual vosotros dejasteis la vida? Bueno, yo creo que tu forma de interpretar el tema, estoy de acuerdo con él. Pero bueno, yo lo resumo en eso, en la participación ciudadana. Participación ciudadana. Para justamente es quien sufre las consecuencias, es quien vive la situación, la que mejor puede transmitir cuáles son sus anhelos, sus necesidades. No la tiene que ver otro, por muy intelectual que sea, interpretar la necesidad de un colectivo, de la sociedad. No, es el propio colectivo que sabe. Eso es que buscar los canales. El debate en la sociedad, yo decía anteriormente, el movimiento asociativo es el que ha vehiculizado el concepto de memoria democrática. Los partidos políticos en el Parlamento durante años no hablaron de memoria democrática ni de memoria histórica. Ha sido cuando se creó el movimiento asociativo. O sea que eso llegó al Parlamento a través del movimiento, no fue lo contrario. A través del movimiento llegó la necesidad en el Parlamento de hablar, resuélvanlo o no. Pero si lo resuelve mal, es porque la sociedad no participa, no exige, no está en movimiento. Entonces todos los aspectos se derivan de ese problema de qué tipo de expresión tiene la sociedad, si tiene que canalizarse siempre a través de los delegados del Parlamento, de los parlamentos, o si tiene un espacio también de participación, que es el movimiento. Y al fin y al cabo son mis convicciones, yo lo digo así. Si no hay movimiento de la sociedad, y mañana hay el comunista más ferviente de la dirección del Estado, hay una república y no un rey. Si la sociedad está paralizada, no avanzarán las transformaciones. ¿Por qué? Una persona, por muy virtuosa que sea, no tiene todo el poder. Además es un problema de formación, de cultura, de educación, de participación colectiva, que es lo que vale para emanciparse. La primera parte de la pregunta que te he hecho sobre la equiparación de comunismo y fascismo, bueno, ¿qué te parece eso? Nos han ganado en el mensaje, eso es todo. Si la sociedad admite lo que le digan, los medios, no hay que olvidar que no estamos en una sociedad socialista, es una sociedad capitalista, pero a ultranza. Neoliberalismo, o lo que queráis, pero quien manda son los poderes económicos, son los poderes fácticos. Y entonces tienen los medios de información, tienen los medios, todos los medios transmiten a través de los medios, todo está en las manos de los capitalistas. Su mensaje está ganando a la sociedad. Y entonces, ¿quién le pone en peligro al sistema capitalista?
sus intereses, que haya un proyecto de transformador, de que haya un proyecto de igualdad de derechos de la sociedad, de acabar con la explotación y de limitar esas fabulosas riquezas que se llevan muchos capitalistas. Entonces, claro, hay que decir eso es lo peligroso. Entonces, comparan al fascismo, que el fascismo es su criatura, además. El fascismo no era algo extraño, era una forma capitalista de querer dominar, simplemente capitalista. Entonces, nos ganaron en el mensaje y nos ganan por los medios. Habrá que buscar otros canales, ya digo, es la participación y el movimiento la que puede contrarrestar estos canales de querer darle a la sociedad una visión turbia, no exacta del peligro que puede correr. Pero eso ya lo dijo Franco. ¿Cuántos comunistas había en el 36? Muy pocos, muy pocos. No representaban casi nada en el Parlamento. Y sin embargo, el golpe de Estado con la consigna contra los comunistas, y siempre lo de los contra los comunistas, es una forma del capitalismo de crítica o de formación de lo que es. Porque si es eso, que digan que es lo que defiende el Partido Comunista. Pero bueno, en todo eso tenemos culpa también nosotros. Debilidad de ser capaces de transmitir nuestro mensaje. Yo quería preguntarte, acabas de hablar de que estamos en una sociedad capitalista, que los medios de mensaje y de comunicación están bajo el control de poderes económicos. Yo quiero preguntarte, si no tenemos a los poderes económicos de nuestra parte, si no tenemos medios de comunicación de nuestra parte, ¿cómo nos hacemos escuchar? Bueno, yo no quiero tampoco dar falsas ilusiones de que tenemos poder para poder transmitir en grandes movimientos nuestro pensamiento. Pero hay una estructura de partido, una estructura de sociedad. Cuando hablo del movimiento asociativo, no solamente decir queremos la memoria democrática así en abstracto, tendrá que explicar. Hay debates. ¿Qué tipo de memoria? ¿Qué es lo que estamos inconformes? ¿Qué es lo que queremos? Y entonces la gente, cuando se sabe lo que quiere. Pero entonces cuando viene una televisión o que viene alguien que te da una imagen de un mundo tan perfecto como que la gran libertad, un país en donde ya no hay ninguna libertad superior, pues tú tienes un criterio en dónde está la libertad del individuo, en dónde te identificas. Una persona porque haga negocio en un régimen capitalista, claro, tiene la libertad, pero ¿y el resto de la sociedad qué? La libertad es cuando es colectiva, no tiene la garantía nadie individualmente. La garantía de la libertad es cuando es colectiva y cuando hay una estructura de la sociedad donde el individuo es plenamente un ciudadano con todos los derechos. Y entonces la sociedad tiene motivo suficiente para organizarse. Lo que hace falta es crear la capacidad de la organización, múltiples formas de organización. ¿Por qué las mujeres hoy son un movimiento? Porque una mayoría han tomado conciencia de que ellas estaban discriminadas doblemente por el sistema capitalista y por la mentalidad patriarcal que pesa en la cultura, que les educan ya en la familia, en la escuela, como una discriminada a la mujer en función del hombre. Ha tenido poco a poco y se ha creado un movimiento. Y ese movimiento está consiguiendo derechos incluso en la sociedad capitalista. Es una correlación de fuerzas. Entonces, lo demás es lo mismo. Hay que crear la correlación de fuerzas. Entonces, cuando la correlación de fuerzas está a favor de la mayor parte de la sociedad, incluso un régimen
un régimen, bueno, mientras no se elimina del todo, pero tendrá que ceder. Pues es una lucha de clases, en todos los términos. El término, aunque no se emplea mucho ahora, pero es una lucha de clases. La sociedad está dividida en clases fundamentales, que es quien posee los medios de producción y quién es la sociedad que crea las riquezas del país. Entonces, esa es la contradicción. Unos poseen los medios y otros producen las cosas, producen las mercancías y no tienen derecho a ellas. Entonces, ahora se habla de gente necesitada que por la función de su trabajo tenía que tener 3 veces más de lo que percibe, porque la plusvalía que crean los trabajadores a los capitalistas, se quedan los capitalistas con ella, la plusvalía, y le dan el mínimo vital, no suficiente para poder vivir, peor que en la esclavitud, que el esclavista tenía interés de darle de comer al esclavo para que le trabajara mucho. Ahora ni siquiera eso, todavía peor. Les importa 3 pepinos el ser humano, lo que le importa es amasar millones. Y todo eso, esa conciencia de clase y saber de uno dónde es también lo que hay que ir clarificando. Porque cuando te tienen en la mentalidad a un pobre de que puede llegar a rico, puede tener en su mentalidad de que es un elemento reaccionario hasta fascista, porque está en la opción del capitalista y no tiene los medios de hacerlo. Entonces se revuelve contra el compañero. El egoísmo de una persona en contra de los suyos, no en contra de quien le está explotando. Esa conciencia hay que crearla. Y se crea a través de la organización. ¿Qué quieres que te diga? No cae del cielo, ¿eh? Y no hay manuales que te digan todo y ya está. No. Es el individuo que tiene que estar presente en la lucha. Quiero agradecerte, Kiko, no que estés aquí. Yo sé que tú estás muy gustoso, tú eres solidario, tú colaboras. Te agradezco seguir vivo. Porque él lo ha dicho, muchos de vosotros lo sabéis. Kiko tiene 97 años. Y de lo que decía David antes de la dictadura, yo viví la dictadura, yo tengo 88 ya para 89. Y desde allí viví de pleno la dictadura. Y fue mucho peor, infinitamente peor de lo que ustedes pueden contar. Mucho peor, en todos los órdenes, en el moral, en el cultural, en el físico, en todos los órdenes. Y ya está, pues nada más que eso. Una cosa que me llamó la atención es que he leído que fuiste secretario general del PC en Francia, ¿correcto? Durante casi más de 10 años, ¿no? 12 años. 12 años. ¿Nos podría hablar un poco de esa experiencia? Bueno, yo tuve varios cargos en el partido, pero tuve, además lo digo con orgullo, con honor. Nunca dejé de estar militando en una asociación de base, en una organización de base. Porque estar en un comité de dirección puede ayudar a crear vicios y a no conocer a quién estás representando. Yo sé que todos lo han hecho, es su problema. Pero eso es lo que me ha motivado, me ha educado, vaya. Me ha educado cuando yo hablo que la sociedad, insisto, es igual en mi partido o en otro partido, bueno, lo que sea. La base. Los fundamentos en donde se decide la fuerza para contrarrestarla a tu enemigo. Los fundamentos no es en una dirección del partido, es en una organización fuerte del partido y en donde cada miembro es capaz también de ser dirigente de colectivos. Cada miembro, eso es lo fundamental. En la clandestinidad, decíamos, donde hay un comunista hay un partido y tiene que crear partido alrededor. Por las circunstancias a mí me llegó de estar cuando en la clandestinidad, en donde
no había comités, no se estaba como en la legalidad. Conocías a un compañero o a dos, pero cuando tú, algún responsable, tenía cuántos compañeros has hecho del partido, o sea, crear organización. En Francia yo tuve una función de secretario general, tuve otras funciones, pero para mí es igual, no es un título más importante que de ser un comunista sin cargos. Si es comunista, yo conocí muchos camaradas que nunca tuvieron ningún cargo, pero que hicieron miles de miembros del partido y que se pasaban la vida repartiendo mundo obrero, visitando a la gente, haciendo trabajo partido. Ese es el verdadero dirigente, no el que está simplemente en un comité. Pero que hay que ver la función de un partido en todo su conjunto. Y bueno, yo me he permitido de hablar, hay quien tiene escrúpulos y no quiere hablar de los errores. Yo no tengo escrúpulos para hablar de los errores, pero cuidado, esos errores no cubren todo ese potencial, todo ese capital que bueno, yo he conocido y he participado y que merecen mucho respeto los compañeros que he conocido en toda la vida, tanto en la clandestinidad como luego después en el exilio. Y a mí me gustaría saber, cuando estaba en el exilio, ese trabajo que se hacía con los camaradas que estaban españoles, que estaban en los centros de trabajo, cómo era, cómo se intentaba construir esa alternativa, estando en una cuestión tan difícil como es el exilio, y cómo lo vivíais vosotros y vosotras. Bueno, yo en el libro, en esto creo que lo matizo mejor que en el anterior, hablo cómo el Partido Comunista exiliado, que vivía entre sí, claro, en familia, pero un poco mirándose al ombligo, esperando a ver si España se liberaba para volver a España, pero era un problema, aunque era colectivo, pero cada uno lo pensaba, porque pasan los años y te integras o no te integras en el país, y bueno, una cantidad de factores que juegan en torno a tus anhelos. No patriotismo, pero las ganas de volver al país, estar en su país. Pero había una ausencia que era el pueblo. Y yo lo he notado, por ejemplo, cuando yo pasé al exilio en el año 51, los exiliados del 39 tenían una imagen de España deformada. Y en total iban unos años. Pasaron en el 39 al 51, 10 años, va. Una concepción deformada porque no vivieron el franquismo. Al fin y al cabo, estuvieron en el campo republicano, la mayor parte de ellos, no sabían nada más que en teoría lo que era el fascismo. Nosotros sí conocíamos lo que era el fascismo. Y estuvimos luchando dentro, junto ese fascismo. Y entonces había un contraste de opinión. Pero máximo todavía, estos compañeros, cuando a partir del 55 empiezan a llegar cantidad de migrantes españoles, para ellos españoles franquistas, digo para algunos, otros teníamos otra mentalidad, y hubo que llevar una lucha encarnizada dentro del partido para abrirse y aproximarse a esos trabajadores que si venían emigrantes, era por la misma causa del fascismo que les había expulsado de su país por la política que el franquismo tenía. Si no, no tenían necesidad de ir a ganar la vida a otro país. Era un problema de clase, que había que razonar con ello, no de sentimiento ni identidad artificial, de clase. Era nuestra clase, la clase del pueblo, la clase expulsada, la clase trabajadora. Y entonces hemos ganado la batalla y empezamos a aproximarnos a esos trabajadores, a ayudarles a resolver sus problemas en la lengua francesa. Yo tuve una delegación sindical durante unos años trabajando concretamente con esos trabajadores para decir lo que era un sindicato de clase,
para decir cuáles eran sus derechos, para obligar a los sindicatos a aplicar la ley que los patrones querían discriminarles porque eran extranjeros y no la conocían. O sea que es un trabajo de aproximación a tu clase. Y el partido ganó esta batalla, y en el año, cuando yo era responsable del partido en Francia, habíamos, en el año 78, por ejemplo, que ya habíamos acabado la dictadura, hemos democratizado todas las instituciones españolas que estaban en Francia, centros que eran centros creados por Franco con un cura o con un maestro para alienar a la gente, por ejemplo, el Centro Cervantes, que vemos la federación que tenía una docena de centros. Creamos centros por toda Francia, unos 200 o 300 centros españoles, todos federados en una federación, y en donde los comunistas elaborábamos la política. Era una política concreta. No les hablábamos ya del franquismo, ya no había Franco, pero sí de los problemas de los emigrantes que estaban todavía discriminados. Y él fue el partido, el primero, que elaboró un proyecto de los derechos de ciudadanía, que no la hay todavía, ni la hay allí, ni la hay aquí. Y hemos creado canales de participación de los trabajadores que ya no eran comunistas, el que quería lo era, pero al menos la política la compartíamos y luchábamos en contra de las reivindicaciones del gobierno francés o del gobierno alemán, porque lo tenemos por toda Alemania, y las obligaciones del gobierno español, que tenía que no desentenderse de los problemas de inmigrantes. Tenía una obligación también de asistir los derechos de ciudadanos. Y bueno, todo eso que le da al partido, le da su carácter de clase. Porque yo, un partido comunista que no tiene una posición de clase, es un rótulo. Una posición de clase y una práctica de clase es lo que define a ese partido como un partido de liberación de la sociedad, porque la mayor parte de la sociedad es trabajadora, de una u otra manera. Entonces, ser anticapitalista no simplemente así, nada más teóricamente, hay que ser una práctica estando con la sociedad, con los trabajadores, con los explotados, para su emancipación. Estén en Francia, o estén en Alemania, o estén en China, no importa. ¿Cómo ves tú la confluencia actual, relacionándolo con esa confluencia que había en la primera parte de la guerrilla, cuando estabas tú con otra gente distinta a tu sensibilidad política? ¿Cómo la ves ahora? O sea, ¿cómo la sientes? ¿Y qué esperanzas tienes de ella? Sí, yo fui enlace quiere decir hay un movimiento armado y movimiento enlace, que eran los servicios de información republicana. Es todo un pueblo que le arropa y que colabora y que hace funciones de clandestinidad, claro. El Frente Popular ha creado una dinámica en nuestro país que por encima de las identidades políticas había un proyecto, Frente Popular. Y Frente Popular eran las esencias dentro de ese gobierno republicano, con todos muchos matices, justamente para que la fuerza del pueblo unido, proletarios unidos, decía nuestra consigna, es lo que es el portavoz fundamental de la sociedad para que las instituciones lleven a cabo las reformas prometidas. Si no hay ese movimiento. Justamente esa experiencia es la que me lleva a insistir, la sociedad, porque en aquel momento Frente Popular no era simplemente un partido político, eran
toda la gente movilizada, y eso es lo que le daba la fuerza, que eso era participación ciudadana. Sentirse del Frente Popular un socialista, un comunista, un anarquista, uno que no tenía partido, estaba contribuyendo justamente a crear las condiciones para forzar a las instituciones que habían prometido las reformas a que se hicieran. Esa era el Frente Popular. Y cuando hay un levantamiento no es un partido aislado que hace frente al fascismo, es la sociedad española, dirigido por ese concepto de Frente Popular. La guerrilla en aquella zona, el movimiento guerrillero, es la parte que quedó cuando derrotaron a Asturias, por ejemplo, muchos no les dejaron coger y continuaron la lucha, otros que escaparon al asesinato, a los paseos y tuvieron que hacer la lucha, se hace con todos los componentes. Y todos los componentes crean el movimiento, lo que llamaban movimiento guerrillero. La Federación de Guerrillas primeras de España se crearon allí, en Ponferrada, al lado en un pueblo. Federación de Guerrillas León Galicia, en el año 42. Allí no había ningún partido, había comunistas, había socialistas, pero no había ningún partido hegemónico de aquel movimiento. Y aquel movimiento movilizaba a la sociedad. Que no te preguntaba nadie si eras comunista o eras socialista, eras un guerrillero. Por ejemplo, cuando alguien decía a una familia, oye, es que tú pones tu casa al servicio de la guerrilla, no te preguntaban si eran los comunistas o los socialistas o otro, era el conjunto. Y entonces toma ese carácter popular. Ese carácter popular permite que hay la confraternidad con socialistas, con comunistas. Se puede hablar de ideología, pero no hay discriminación de ninguna, porque somos los mismos. Y esa es la mejor experiencia que he podido tener y he practicado en la medida de lo posible mi aproximación al debate con socialistas, con anarquistas, con quien sea. Y en este momento digo, el movimiento más democrático es el movimiento asociativo porque es mixto, porque lo completan personas, no ideologías. Y yo creo que es ese lo que mueve más a la sociedad por motivos concretos, no por conceptos imaginarios, porque la utopía debe existir porque te ayuda a creer en el futuro, pero la utopía no se debe aplicar en las formas de la vida, hay que ser más realistas y más concretos. El rollo de todo esto lo tenéis en el libro que os aseguro que es un libro muy interesante y que podéis conocer cosas de aquella que no se conoce, que prácticamente no se conoce, y esa es la función que tiene, o sea, descubrir y visibilizar a aquellas personas y aquellos movimientos que no han tenido pues la resonancia que deberían de haber tenido y vencer y romper ese silencio al cual todavía estamos sujetos. Muchas gracias por haber venido y hasta la próxima, simplemente.